Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vengo con otro balazo distópico, en esta ocasión sobre el asunto de la intertextualidad en la novela 1984 de Orwell. Antes de nada, dado que este tema está ampliamente y con todo lujo de detalles explicado en el ensayo preliminar de la edición de esta nueva traducción al español de la editorial Cátedra, publicada en 2024, aquí en esta crónica solo voy a esbozar algunas de las obras literarias y autores de la literatura universal que reverberan por la novela de Orwell. En este sentido, el fantasma del plagio, que algunos críticos, unos descarriados, otros confundidos y otros malintencionados, han intentado ver donde no lo hay, de modo que para esos detractores de Orwell, que en su día salen, también en el nuestro, por razones políticas todos, acusando sin fundamento a nuestro autor de haber plagiado para su novela de otras novelas, y como no, también para aquellos seguidores y lectores que quieran ilustrarse a este respecto en profundidad, les recomiendo la lectura completa de los apartados 4, 1984, Entre el talón de hierro, Nosotros y un mundo feliz, y el apartado 9, 1984, Una estructura tripartita con el libro dentro del libro y un apéndice. Apartados de la introducción que precede esta nueva traducción en cátedra, donde vais a encontrar todas las respuestas con evidencias filológicas a estos y muchos más interrogantes. Eliminado el fantasma del plagio, en la presente crónica nos ocupamos de la intertextualidad, recorriendo algunas de las voces y textos de otros autores de la literatura universal que resuenan con especial fuerza por 1984. Uno de los más conocidos y evocados leitmotivs de la novela es la estrofa que dice: «Bajo el frondoso castaño tú me vendiste y yo te vendí, allí yacen ellos y nosotros aquí, bajo el frondoso castaño». Estrofa por donde resuena The Village Blacksmith de Henry Wadsworth Longfellow, que comienza con el mismo verso, Under a spreading chestnut tree, bajo un frondoso castaño, un célebre poema del poeta también más conocido y laureado de la literatura norteamericana del siglo XIX. Orwell debió sin duda tener acceso a este poema, dado que en su día el compositor y cantante inglés Willoughby Hunter Weiss añadiría también música a este poema en 1854, creando una canción que gozaría de gran popularidad desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX en todo el orbe anglosajón. También encontramos la huella del novel anglo-indio Rudyard Kipling, conocido como el autor del Imperio Británico, a través del personaje Ampleforth, que aparece en el capítulo 4 de la primera parte. Ampleforth es un personaje también miembro del partido exterior, como Winston, con las orejas muy peludas y un sorprendente talento para hacer malabarismos con rimas simétricas, y que en la tercera parte también es capturado por la policía del pensamiento, en su caso por no haber evitado el uso de la palabra Dios en una de sus manipulaciones de las obras poéticas de los clásicos, en concreto de un poema de Kipling, una edición definitiva de los poemas de Kipling que se refiere al tercer y cuarto versos de la segunda estrofa de su poema MacAndrew's Hymn, el himno de MacAndrew de 1893, y que se podría traducir como: «Desde la acoplada brida hasta la guía del husillo veo tu mano, oh Dios, la predestinación en el paso de esa viena». Permití que la palabra Dios quedara al final de un verso, no pude evitarlo, añadió casi indignado, levantando el rostro para mirar a Winston. Era imposible cambiar el verso, tenía que rimar con dos. También nos encontramos con el mismísimo Dostoyevsky cuando en la tercera parte de la novela, con Winston rendido por la tortura a la que ha venido siendo sometido en la habitación 101, bajo el escrupuloso control de su particular inquisidor moderno O'Brien, en la escena podría compararse con la parábola del gran inquisidor de la novela Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, en tanto la actitud de O'Brien y las reflexiones de Dostoyevsky reflejan dos estudios magistrales sobre cómo obtener el control y el poder a costa de infligir el mayor dolor físico. Era él quien hacía las preguntas y sugería las respuestas. Él era el atormentador, él era el protector, él era el inquisidor, él era el amigo. Orwell también inventa ciertos personajes para evocar la Gran Purga en los juicios de Moscú de los años 30, inspirándose por tanto en la novela Darkness at Noon, novela de Arthur Koestler, que narra la historia de Nikolás Salmanovich Rubashov, un líder ficticio de la Revolución Rusa, obligado por la policía soviética en prisión a confesar crímenes inventados contra el Estado. Y encontramos abundantes referencias a este tipo de juicios públicos también en 1984. Las grandes purgas en las que se procesaba a miles de personas, con juicios públicos a traidores y criminales mentales que confesaban de forma abyecta sus crímenes y seguidamente eran ejecutados, eran espectáculos especiales que solo ocurrían una vez cada 2 años.
Otra obra que reverbera con cierta frecuencia, por tanto, como vemos, es esta, Darkness at Noon, de Arthur Koestler. Por ejemplo, en la primera escena del primer capítulo de la novela referida de Koestler, Winston Smith presagia, seguramente por inferencia del narrador, el trágico final del protagonista de Darkness at Noon, Rubaso, que si fuera ejecutado de un disparo en la nuca mientras caminaba por un largo pasillo. Y de manera parecida en el segundo capítulo de la tercera parte de la novela leemos los pensamientos de Winston Smith. En la antigüedad, el hereje caminaba hacia la hoguera siendo aún hereje, proclamando su herejía, exultante de ella. Incluso la víctima de las purgas rusas llevaba la rebelión encerrada en su cabeza mientras caminaba por el pasillo esperando el tiro en la nuca. Otro autor del que curiosamente poco se ha opinado a este respecto sobre su influencia y la intertextualidad de su obra en la novela 1984, pero que a mi juicio es sin ningún género de duda el más determinante, tanto por la intertextualidad como por las abundantes similitudes narrativas, estilísticas, así como por la aparición de un metanarrador, es El talón de hierro de Jack London. En El talón de hierro, el héroe, Ernest Everhard, es advertido por un miembro destacado de la oligarquía del fatal destino que le espera a todo el proletariado, cuando dice: aplastaremos a vuestros revolucionarios con el talón de nuestras botas y caminaremos sobre vuestros rostros. Orwell también toma esta poderosa imagen simbólica como un leitmotiv central para su novela y por tanto revela en palabras de O'Brien, en la recta final de la novela de Orwell, esa misma capacidad de control y opresión del Estado totalitario de Oceanía. Si quiere una imagen del futuro, imagínese una bota aplastando un rostro humano, para siempre. Pero el asunto de la intertextualidad del talón de hierro lo abordaremos más detenidamente en una crónica futura. Y en este recorrido por las voces de los autores, las obras de la literatura universal en 1984, no puede faltar Shakespeare, el padre de la literatura inglesa moderna, y numerosas son las alusiones hasta el punto de que podríamos dedicarle un podcast entero en toda regla, pero nos quedaremos con 2 o 3 ejemplos. En el capítulo 3 de la primera parte, el narrador dice: Winston se despertó con la palabra Shakespeare en los labios. Shakespeare es una especie de contrapunto al partido, una función similar a la ejercida por las referencias constantes a Shakespeare contra el Estado mundial varias décadas antes en la novela Un mundo feliz de Huxley. Winston, aunque solo sea en esta escena, en toda la novela un fugaz emisario del bardo de Avon, se convierte por unos instantes en digno sucesor también de John el Salvaje, protagonista central de Un mundo feliz de Huxley. Y más adelante, en la escena final de la novela, el narrador recuerda el inútil comité del que forma parte un nuevo Winston, sometido ya al Gran Hermano, como entretenimiento vacío que le otorga el partido. Luego se quedaban exánimes y se sentaban alrededor de la mesa, mirándose unos a otros con ojos apagados, como fantasmas que se desvanecen con el canto del gallo. Frase que recuerda la escena primera del primer acto de Hamlet. Horacio le pide al fantasma que hable y revele su secreto. Está a punto de hacerlo cuando el gallo canta señalando la mañana y el fantasma desaparece. Y ya en la misma coda final de la novela el narrador nos recuerda: debajo de la mesa Winston movía los pies de forma convulsiva. No se había movido de la silla, pero en su mente corría velozmente. Estaba con la muchedumbre afuera, vitoreando hasta ensordecer. Volvió a contemplar el retrato del Gran Hermano, el coloso que dominaba el mundo. Oración que evoca la escena segunda del primer acto de Julio César de Shakespeare. Él se pasea por el angosto mundo como un coloso. De lo que deducimos que el Gran Hermano es comparado con el mismísimo imperator y general romano Julio César. Y para concluir esta crónica sobre la intertextualidad en 1984, recordamos la obra The Managerial Revolution, What is Happening in the World, publicada en 1941, del escritor norteamericano James Burnham, destacado activista del movimiento trotskista americano y miembro de la Communist League of America durante los años 30. De Burnham toma Orwell la idea de que no existe la más mínima diferencia entre Hitler y Stalin, puesto que tanto el fascismo como el comunismo persiguen, según Orwell y según nosotros, un mismo objetivo: el totalitarismo político. Ya de una forma visible y en cierto modo con el beneplácito de todos nosotros, el mundo se está dividiendo en los 2 o 3 superestados, Estados Unidos, Alemania y Japón, vaticinados en The Managerial Revolution, como escribe en su artículo publicado en la revista Tribune el 2 de febrero de 1945. Orwell escribiría un ensayo sobre esta obra y autor bajo el título Second Thoughts on James Burnham en el número 3 de la edición de mayo de 1946 de la revista Polemic.
Con razón y fundamento no faltan críticos y estudiosos que ven con acierto la influencia del libro de Burnham en la novela 1984, en el apartado del libro dentro del libro, que el propio Orwell en diversos ensayos y entrevistas también admite en su día. Es cierto que el libro dentro del libro tiene como principal fuente de inspiración la obra La revolución de los tecnócratas del filósofo y teórico político norteamericano James Burnham. Y bien, para un estudio y conocimiento más detallado de esta apasionante temática, sobre las voces y los registros literarios de otros autores en la novela 1984, os invito a la lectura de la introducción de esta edición de Cátedra, donde encontraréis un análisis completo y riguroso. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos de Poesía y Distopía. Desde la ciudad de la Alhambra, que os habla, Jesús Castelnuovo, os insta a visitar y redescubrir esas voces, ecos y notas de otras obras en la obra maestra de Orwell, 1984. Nos vemos en próximas crónicas que van a ir llegando pausada y apasionadamente. Y mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y ¡boogie boogie!